Capítulo 304. Año 276, y aunque la interacción con la Costa Blanca fue bastante buena, nos generó curiosidad las complejidades del sistema mundial de fe, en especial, cómo funcionaba todo el sistema de invocación de héroes. Entonces, Lumos decidió que era lo suficientemente importante como para viajar de regreso al mundo central de agua para averiguarlo. Lumos aterrizó de nuevo en el mundo de Satrya y la pequeña reliquia que tenía en la mano empezó a girar. Allí, más cerca de agua, el objeto se recargaba más rápido. Ya había energía divina en el mundo y todo lo que tenía que hacer la reliquia era aprovecharla. La capacidad de Estella para moverse a través del espacio vacío es superada a su manera. Por un lado, nos facilitó la comunicación. Tengo más preguntas, pregunté a través de Lumov. Algunos de los mundos que encontramos tienen poderosos dueños de dominios que se han apoderado de esos mundos y los han protegido de los reyes demonios. Interferir con lo que les hacen a los héroes puede causar una confrontación. ¿Cómo funciona la invocación de héroes en detalle? En tales situaciones, ¿puedes dejar de invocar héroes? ¿Qué mundos? El mundo 13, Cubor, y el mundo 15, Costa Blanca, respondí. La reliquia zumbó y luego, espera un momento. Pensé que eso era raro. Pero una fracción de segundo después, dijo. Interesante. El sistema me permitió cancelar futuras invocaciones de héroes para Uite Shore. Espera. ¿Puedes hacer eso? Estoy obligado a invocar héroes si no tengo información o si la situación cambia. Pero, si recibo información confiable de que esos mundos son autosuficientes, como dioses, puedo plantear una disputa sobre mi gasto de puntos de fe en esos mundos. La intención del sistema es unir a los dioses para protegerse mutuamente. Si no hay necesidad de protección, puedo plantear una objeción. El sistema lo impregna todo, sabe si la información es legítima o no. Eso hizo que tanto Lumos como yo nos preguntáramos si podríamos engañar al sistema mundial de fe para que verificara la información en nuestro nombre. Pero, ¿por qué el sistema mundial de fe no lo cancela automáticamente? Los dioses prefieren que todos participen en un acuerdo, en lugar de que todos opten por no participar. También hay factores que el sistema no puede prever. Pero en el caso de Cubor, parece que mi información aún no es suficiente. ¿Conociste al titular del dominio? No, aún no. Tal vez así es como el sistema verifica si sabes o no. ¿Es porque no puedes ver esos mundos? Repliqué. ¿Por qué no puedes gastar puntos de fe para comprobarlo tú mismo? Sí, podría. Mi información sobre estos mundos periféricos es escasa, y todo lo que puedo decir es que mis héroes mueren. Siento que el vínculo de la magia con los héroes se desvanece, y que un rey demonio murió. No sé quién participó en la batalla, o cómo murió. Tampoco ayuda que haya una gran falta de seguidores en estos mundos, por lo que no me transmiten fragmentos de su conocimiento al morir. ¿Y no lo harás? Si de todos modos te encuentras con esta existencia, bien podría ahorrarme algunos puntos de fe. Es cierto. ¿Se aprende de la gente que muere? En retrospectiva, eso parecía obvio. Aprendo de las oraciones. Aprendo de la muerte de mis seguidores. Aprendo de quienes tienen fe y me ofrecen sacrificios. Es el poder del sistema mundial de fe. Su fe en mí me proporciona el conocimiento que necesito para actuar. Es similar a mi habilidad para recolectar almas, pero el sistema mundial de fe funciona a mayor escala. ¿Funciona esto si me roban el alma? No. Cuando el espíritu de una persona muerta entra en el vacío, es cuando el fragmento de su identidad se fusiona con el sistema, donde yo lo recogería. Si el alma no logra llegar al mar del vacío, entonces no lo obtengo. Ah. Así que Kubol ha estado cortando información indirectamente robando las almas de los muertos. ¿Por qué el sistema te obliga a proteger estos mundos? Son los antiguos dioses, que no pueden confiar en los demás, pero necesitan la fe de los demás para proteger colectivamente a los mundos del sistema. Por eso, los antiguos dioses introdujeron este requisito en el sistema mundial de fe en su etapa naciente, para obligarnos a todos a hacer nuestra parte. Un pacto de defensa mutua. Confianza, o falta de ella. Vi paralelismos de esto en muchas cosas, donde se necesita una acción colectiva para salir de los problemas, pero cuando cada uno actúa de manera egoísta, conduce a los peores tipos de resultados. Lamentablemente, es simplemente la teoría de juegos aplicada a gran escala. Naturalmente, los antiguos dioses no creían que las deidades menores necesitaran desempeñar un papel.
Eso no parece un testimonio elogioso de las personalidades de los otros dioses. Quienes tienen poder suelen ser un poco paranoicos, incluso cuando no necesitan serlo. Si visitas al dueño del dominio de Kubor, eso ayudará a mi capacidad de disputar la invocación del héroe. En cierto sentido, me pareció bastante cómico que los dioses todavía tuvieran que recopilar información para defender sus propios argumentos. Es como si el sistema fuera un irritante sistema de gobierno que no quisiera moverse a menos que se lo incitara. Año 277. El resurgimiento de Alka ocurrió sin mucho aviso. Ocurrió en un momento, cuando abrió los ojos y la cápsula se desplegó de forma natural para liberarlo de su largo sueño. Luego, su dominio se expandió y reafirmó su presencia en el mundo que lo rodeaba. Es bueno estar despierto. Estuve en un sueño muy largo, dijo, al darse cuenta de dónde estaba. De alguna manera, sabía que yo estaba allí observándolo. Tal vez fuera mi presencia. Me alegro de tenerte de vuelta, amigo, dije mientras alertaba al resto de los propietarios de dominios. Todos estaban de camino de regreso. Parpadeó, se estiró y recogió una bata que ya estaba acumulando polvo. Has esperado mucho tiempo. Un poco. 17 años es mucho tiempo y han sucedido muchas cosas. Alka miró hacia afuera y pudo sentirlo. Sé que acabo de salir de una cápsula, pero ya estoy ansioso por regresar y tener una academia de ensueño que repita los años que me perdí. Eso tendrá que esperar. El resto ya viene de camino. Ah, bien. Supongo que me extrañarán después de 17 años. Vaya, ese sueño tan largo es tan engañoso, pensé que solo había dormido unos pocos años. ¿Recibiste algo por tu sacrificio? Pregunté, con curiosidad por saber si había subido de nivel. ¿Alguna habilidad nueva? Sorprendentemente, sí. Ahora estoy en el nivel 171 y obtuve la habilidad manifestación física de maná. Es la capacidad de convertir el maná puro, tanto el mío como el de otros, en una especie de objeto físico que luego puede usarse como bomba. En cierto modo, es maná puro como bomba, sin intermediarios, sin necesidad de cristales y todo ese tipo de cosas. En este momento, almacenamos maná en cristales y varios depósitos de patatas repartidos por todo el mundo, pero esta manifestación física de maná prácticamente los atraviesa y convierte el maná emitido por nuestras almas en un objeto físico que puede usarse como bomba, y tal vez como batería. Espera. Espera. ¿Eso no significa que podrías usar mi maná para crear una bomba muy grande? Dije, dándome cuenta de cómo este poder interactuaba con mi propia y enorme reserva de maná. De todos los poseedores de dominios, yo tenía la reserva de maná más grande por varios órdenes de magnitud. Bueno, sí. Tiene que haber algún inconveniente, dijo Alka, y después de unos segundos, lo descubrió. Ah. El manejo. Es un poco frágil y podría explotar fácilmente. Debido a que es como maná puro en forma física, cualquiera que no sea lo suficientemente fuerte podría sufrir fácilmente una sobrecarga de maná y envenenamiento por maná. Y también se descompone con el tiempo, aunque es relativamente insignificante en comparación con la frecuencia con la que usamos bombas de cristal. Puede que las bombas estén obsoletas, pero estamos en el nivel en el que podemos encargarnos de los reyes demonios. Tuve que corregirlo, aunque podía ver una bomba física como esa como una herramienta poderosa en los anillos solares. Si podíamos hacerla estallar, ni siquiera necesitaríamos depender del arma divina de agua, fuera lo que fuese. Alka hizo una pausa mientras la bomba flotaba en el aire. Después de unos segundos, volvió a hablar. Realmente necesito ir a esa academia de ensueño y hacer un repaso de lo que sucedió en los últimos 17 años. Me perdí muchas cosas. Sí, en cierto modo. En ese momento, la puerta de la cápsula se abrió y el resto de los propietarios de dominios le dieron a Alka un gran abrazo grupal. Fue una sensación extrañamente agradable ver a los propietarios de mis dominios abrazar a Alka. ¿Eres realmente tú, no? Se rió Estella. Alka puso los ojos en blanco como si fuera obvio. Tal vez. Tal vez mi verdadero yo murió ese día y lo que ves ahora es una réplica perfecta. Es una réplica perfecta, físicamente, respondí. Pero su alma es la misma. Estella sonrió. Supongo que está bien. Permití que los titulares de mis dominios tuvieran medio día para ponerse al día, y luego Alka, como solicitó, tuvo unos largos días para digerir los eventos de los últimos 17 años en mi academia de sueños. Necesitábamos mantener los mundos bajo control durante un tiempo.
1 o 2 ciclos del rey demonio. Alka tenía muchas ideas en mente después de revisar los datos, y una de las primeras cosas que hizo fue calcular si podríamos hacer estallar los anillos solares con su nueva habilidad. Nuestra información inicial fue bastante alentadora. Dejaría un agujero bastante grande, y los anillos solares son un objeto tan grande que probablemente sobreviviría. Si pudiéramos hacer bombas equivalentes a 10 veces mi maná actual, debería dejar una grieta grande. Con la habilidad de Edna y Lumoth para defenderse de los reyes demonios, podríamos destruir potencialmente los anillos solares si los golpeamos varias veces. No estoy seguro de si será suficiente para destruir la extraña barrera demoníaca que bloquea nuestra visión de los reinos demoníacos internos, pero tendremos que intentarlo. Voy a hacer un viaje a Delvegard, dijo Alka. Me parece el mejor lugar para ponerme al día. Lausana, el mundo de Magisar. Lausana se encontraba en el límite de su ciudad recién construida. Había pocos demonios en esos días, en los últimos meses, se habían asesinado aún más demonios y, cada vez más, sus refugiados y fugitivos de las torres, que antes eran escépticos, empezaron a ver el mérito de sus métodos. Realmente no había nada como el poder. Lamentablemente no todos lo vieron de esa manera. Hay una rebelión planeada para expulsarnos, Milady informó uno de sus subordinados durante una reunión semanal regular. La fuerza real de Baltorn desplegada en Magisar no era grande, solo entre 100 y 200. El extenso debilitamiento de los demonios por parte de Baltorn, junto con una alianza de los magos que apoyaban las batallas, les dio a los maestros de la torre locales una idea equivocada. Los maestros de la torre supusieron que los Baltorn solo comprendían entre 200 y 300 magos, y estaban pensando en abrumar a toda la fuerza de Baltorn durante una de las batallas contra los demonios. De alguna manera, los Baltorns proporcionaron los ingredientes para que los maestros de la torre planearan la rebelión. La destrucción de varias colmenas demoníacas permitió eliminar las perturbaciones y restaurar las antiguas redes de mensajes. Entonces, los maestros de la torre, ansiosos por recuperar el control sobre el mundo entero y ubicarse como gobernantes del mundo, rápidamente conspiraron con sus pares. En sus mentes, 10.000 magos repartidos en las 10 o 20 torres serían suficientes para enfrentarse a 200 Baltorns. Para que esto sucediera, los maestros de la torre desplegarían algunos pergaminos secretos de teletransportación para lanzar el ataque juntos. ¿Por qué la gente hace cosas así? Lausana suspiró al oír el alcance total de lo que descubrieron los espías de Baltorn. ¿De verdad creen que ganarán? Podrían hacerlo si llegan los propios maestros de la torre, respondió uno de los asistentes de Lausana. No comprenden del todo el alcance de nuestra fuerza. Tanto Ebon como Ollía fueron reasignados a otros mundos y ella volvió a mirar el infierno. Al menos la mitad de sus magos morirán si permitimos que se produzca este ataque. Es un desperdicio enorme de talento mágico, dijo Losan con un suspiro. Creo que deberíamos arrestar a los maestros de la torre. Informarles exactamente a qué se enfrentan. Lausana hizo una pausa mientras pensaba en ello. ¿Es ese el mejor camino a seguir? Quiero decir, ¿cómo podemos realmente solidificar nuestra impresión en los magisarianos de que realmente tenemos la intención de ayudarlos? Cada uno de ellos sugirió ideas diferentes, pero había realmente una manera de detener el conflicto de tal manera que les mostrara la brecha entre las dos fuerzas. Algo que realmente les mostrara a los magisarios que en una verdadera guerra realmente existe una enorme brecha. Algo que realmente les ahorraría enemigos. Al final, Lausana pensó en algunas formas diferentes de resolver el problema, pero en última instancia, la solución fue alguna variante de la perspectiva de Aeon. Miedo. Odiaba usar el miedo para convencer a los demás, pero hay momentos en que no hay otra opción. El miedo era una herramienta de supervivencia y, para quienes conspiraban contra ellos, les salvaría la vida. Hay quienes no lo pensaron bien. Tal vez el control de su antiguo sistema era demasiado fuerte. Fue difícil para la gente cambiar de la noche a la mañana, y más aún un cambio cultural tan grande. El miedo era una valla que los mantendría a salvo. El conflicto era inevitable, a veces era pacífico y a veces mortal. Como enviados de Aeon a estos mundos, tenían un incentivo para mantener la paz. Fue amable. Conocía y habló con algunos de los magisarios que se rebelarían. Incluso lucharon juntos brevemente durante uno de los primeros ataques a los demonios. Hizo todo lo posible por llevar a cabo la ofensiva de encanto para convencer a sus mentes de que elegir a Aeon era la elección correcta.
Pero al final, la presencia de los dueños de los dominios en Magisar fue bastante temporal, y solo unos pocos sintieron lo que se siente estar frente a lo que lo comprobó 2 veces y, junto con su equipo, ideó un plan que permitiría a los archimagos llegar hasta el final, pero que fracasó en el último momento. Los maestros de la torre querían atacar durante una de las mayores ofensivas contra las colmenas de demonios. Vieron que era su última ventana de oportunidad, ya que muchos de los Valtorns estarían reunidos en el mismo lugar. 3000 magos de las distintas torres magisarias apoyaban el ataque y, al mismo tiempo, unos 6000 magos más del otro lado del campo. Lausana estaba allí, al igual que los otros 90 Valtorns desplegados en Magisar, preparados para la batalla. Solo la mitad de ellos sabían de la traición que se avecinaba, por lo que la otra mitad que no lo sabía sería informada en el último minuto y enviada a las colmenas demoníacas primero. Lady Losan se acercó un mago magisario, con manos temblorosas. ¿Lanzaremos pronto el ataque contra los demonios? Losan miró la colmena, el mago magisario, Zunafa, era uno de los que se unieron a los campos de refugiados. Sin embargo, de alguna manera, los maestros de la torre le prometieron grandes títulos, posiciones y riquezas si cooperaba con sus planes. Ella habría entendido si hubiera sido alguien como Lechan, el antiguo líder de los refugiados, quien decidió ponerse del lado de los maestros de la torre. Algunos de ellos se marcharon no porque estuvieran en contra de la estructura de la sociedad, sino simplemente porque no se beneficiaban de ella. Los Valtorns jugaron el juego político de Magisar y ganaron el derecho a gobernar gracias a su destreza mágica. Por desgracia, el juego solo existía cuando les beneficiaba. Los maestros de la torre ya susurraban que no se debía permitir que los extranjeros vinieran a reclamar las torres, aunque nunca se hubiera escrito formalmente. Lausana miró las colmenas demoníacas. Estaban bastante lejos y el pulso de Zunafa estaba acelerado. No había dormido mucho. Las colmenas de golems demoníacos estaban abarrotadas, allí estaban los grandes campeones de golems demoníacos. Sí. Pronto, Zunafa. Esta es la última colmena demoníaca. Lo que queda es solo el rey, y llegaremos a eso pronto. ¿Estás listo, Zunafa? Zunafa asintió, pero su lenguaje corporal no era natural. Sabía que hoy sería el día en que los nativos intentarían expulsar a esos invasores. Será un día glorioso. El día en que se purgue la última colmena de Magisar, explicó Losan. Quizá quede registrado como la batalla del Valle de Notlend. El mago nativo solo pudo asentir. Tal vez tengas otro nombre para hoy. Bromeó Losan, y sintió que el mago nativo temblaba. Había algo que quería decir, pero no podía. Relájate, es solo una broma. Es solo el primer paso. Reconstruir tu mundo llevará un tiempo. Lausana suspiró y le dio un golpecito en el hombro al mago magisario. El cambio es difícil, Zunafa. Eliminar amenazas no significa que Magisar esté listo para ser miembro de un mundo más amplio, y la sociedad debe estar lista para contribuir, así como también recibirá ayuda y recompensas por hacerlo. Se preguntó si dudaría en el último momento. El archimago Blackmore lideró la carga hacia la colmena demoníaca, mientras los Valtorn atacaban primero. Siempre lo hacían. El papel del ejército nativo era simplemente apoyar el asalto de los Valtorn. Ella miró hacia un rincón y suspiró. Zunafa hizo una reverencia mientras intentaba hacer todo lo posible por no revelar su plan. Debo ir a prepararme, Lady Losan. No lo hizo. Era una pena que alguien que ella creía que sería receptivo al cambio todavía quisiera el viejo orden. Lausana suspiró y sintió una mano familiar sobre su hombro. Buen intento, Lausana. Pero no te preocupes, no les haremos daño en la pequeña manifestación. La elfa asintió y lideró al resto de los Valtorns desplegados. Valtorns. Gritó mientras el resto de la fuerza Valtorn se reunía a su alrededor. Destruyamos la última colmena demoníaca. El pequeño grupo de Valtorns de alto nivel rugió y todos se lanzaron a la carga contra las colmenas demoníacas. Solo Losan y otro Valtorn se quedaron atrás. El plan había comenzado, ya que sintió la activación de los hechizos de teletransportación. El ejército de los magos magisarianos locales creció, ya que cientos de magos más se unieron al ejército existente y luego aparecieron los maestros de la torre. Tenía que concentrarse para sentirlos. No brillaban como los Valtorn. ¡Ataquen! Gritó Losan desde detrás de las líneas, y cerró los ojos. Se giró y vio a Zunafa temblando. Sus miradas se cruzaron. Los magos lanzaron una andanada contra las colmenas demoníacas.
De todos modos, las colmenas estaban acabadas. Ataquen a los invasores. La segunda descarga fue la señal clave. Tsunafa se armó de valor y, sin embargo, Lausana lo miró fijamente. No tienes por qué hacer esto. De todos modos lo hizo. Levantó su bastón mágico, como muchos otros, y todos lanzaron un hechizo, esta vez dirigido a los Baltorns. Los hechizos fueron lanzados y se estrellaron contra los escudos protectores de madera de Losan. Los maestros de la torre volaron por encima de ellos, estaban armados con todas sus mejores armas, y una ráfaga de hechizos se estrelló contra los escudos de Losan. Mueran, invasores. Dijeron. El escudo de Lausana resistió. Subestimaron la enorme diferencia de poder que los separaba. Aún no hay heridos. Lausana escuchó la misma voz familiar en su cabeza. Ella asintió. Los Baltorns que sabían de la traición se movilizaron rápidamente para proteger a sus pares que no lo sabían. Losan emergió en el centro de un cráter muy dañado y miró a los maestros de la torre. Entonces, ¿esto es lo que han elegido, maestros de la torre? Dijo Losan con una sonrisa que aterrorizó a los maestros de la torre. Uno de ellos miró la sonrisa en su cara y supo que la habían cagado. Has traído un ejército bastante grande para apoyar este ataque, y aún así tus ataques ni siquiera logran atravesar mis escudos, declaró Losan. En verdad, muy pocos en el mundo podrían hacerlo. Sus escudos venían con las bendiciones especiales de Aeon, y eso significaba que sus escudos siempre estaban por encima de todos los demás, solo aquellos en el dominio podían igualarla. Lausana caminó hacia el grupo de unos 30 maestros de la torre. Muchas de estas torres flotantes tenían algunos maestros de la torre, pero no todos estaban allí. Fueron sabios al hacerlo. Lo único que habéis traído es una audiencia para vuestra ejecución, declaró Losan, mientras los maestros de la torre entraban en pánico. La segunda oleada de hechizos se estrelló contra sus escudos y no hizo nada. El estado de ánimo de los miles de magos presentes cambió. Debes preguntarte por qué somos fuertes, declaró Lausana. La invisibilidad del Lumos desapareció justo a su lado, pero su presencia fue nula. Ocultó sus poderes. Maestros de la torre, vengan, declaró Lausana. Muéstrenme el valor de su resistencia. El fuego que los poseyó para luchar contra nosotros. Los maestros de la torre lo hicieron, gritaron algunos de los cabecillas. No le tengan miedo. Solo se está burlando de nosotros. Sus hechizos se juntaron y, justo en ese momento, una ola de antimagia se extendió por todo el valle. Losan sintió brevemente hacia Lumov. El aura antimagia significaba que no muchos resultarían heridos. Venid, dijo Lausana, mientras el ejército de magos se daba cuenta de que muchos de sus equipos mágicos y hechizos no funcionaban. ¿Qué está pasando? La incredulidad en el ejército. Lausana sacó una lanza de antimagia, un arma de cristal puro. Para los magisarios sensibles a la magia, era como mirar fijamente un remolino que drenaba la magia a su alrededor. Los maestros de la torre tuvieron que usar hechizos de nivel superior que no se veían afectados por el aura antimagia. Todos se estrellaron sin poder hacer nada contra la lanza antimagia de Losan. Ella caminó hacia ellos amenazadoramente, mientras que los magos de nivel inferior se convirtieron en poco más que soldados de infantería normales y sin magia. Su físico hizo que los alcanzara y les dio un puñetazo. Sus escudos eran inútiles, todo lo que hizo falta fue un ligero golpe con su lanza y sus energías mágicas se agotaron. No estaban hechos para el rigor. El ejército de magos observó impotente. Estos son sus amos de la torre, declaró Losan mientras arrojaba a los ensangrentados a los suelos. Los guiaron y les dijeron a todos que eso los hizo creer que tenían una oportunidad. Ella me miró fijamente. Todos ustedes son solo carne de cañón. Están más que preparados para ver morir a 3/4 partes de ustedes, solo para poder volver a estar en la cima de su mundo. El ejército de magos de Magisar estaba generalmente por debajo del nivel 60. Y, sin embargo, para desconcierto de Lausana, alzaron sus armas. Vio en sus ojos a quienes se atrevieron a luchar contra ellos. Ojalá utilizaran esa osadía contra los demonios en lugar de contra ellos. ¿De verdad quieres hacer esto incluso delante de aquellos que tienen el doble de tu nivel? Preguntó Lausana, y los presentes se quedaron estupefactos. ¿Aún crees que tienes alguna posibilidad contra mí? Miró al grupo de maestros de la torre y, de alguna manera, todavía se mostraban desafiantes. Sus hechizos impactaron contra su muro de escudos de madera. Los que los seguían atacaron con sus propias armas.
Algunos de ellos portaban objetos de héroe. Un desperdicio de armas tan buenas en manos de magos menores con el propósito de una lucha de poder. ¿Por qué? ¿Fueron injustos con ellos? Todo lo que hicieron fue reunir a su ejército y reunirlos en una fuerza de combate unificada. Y, sin embargo, aprovecharon esa oportunidad para rebelarse contra ellos. Ella miró fijamente a los maestros de la torre, y ellos no cedieron. Ella vio coraje. Coraje fuera de lugar en el corazón de los magos que creían que estaban luchando contra un ocupante. ¿Eran ocupantes? Lausana sabía que no. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de sus espías y aliados, los maestros de la torre lograron convencer a muchos magos de que lo eran. De que estos magos y hechiceros eran luchadores por la libertad. Coraje. Los maestros de la torre continuaron su ataque y entraron en un estado de frenesí. Podía sentir que usaban algún tipo de magia que bendecía a los magos bajo su estandarte y les levantaba el ánimo. Las palabras no bastarían ahora. Los ojos de Lausana se clavaron en los magos que se oponían a ellos, a pesar de estar tan superados. Creyeron que su renuencia a hacerles daño era una señal de que tenían una oportunidad. Tan valiente y a la vez tan tonto. Se sintió triste por ellos, porque en realidad no quería usar la presencia de Aeon para aplastar sus espíritus. Había visto a muchos destrozados por la presencia de Aeon, y les resultaba difícil encontrar el coraje nuevamente. Sin embargo, la alternativa era la muerte. La alternativa era un hechizo que los lastimaría. O una rebelión guerrillera perpetua mientras estos magos seguían creyendo en sus posibilidades. Lumos esperó. Le tocaría a ella como líder temporal de la división Magisar de Valtrian. Sopesó las probabilidades en su corazón y finalmente cedió. Lumos, déjanos demostrarles quién está en el corazón de nuestra organización. El avatar de Aeon descendió y el aire se volvió opresivo al instante. Los maestros de la torre miraron al cielo, pero solo vieron oscuridad. El sol estaba bloqueado y la imponente presencia se cernía sobre todo el ejército. Con cada rebelión y cada resistencia, el valor que percibimos de vuestro mundo disminuye, declaró Lausana. Los que estamos aquí estamos tratando de demostrar que vuestro mundo todavía tiene valor y, por lo tanto, deberíamos ser entrenados para ser parte de una guerra mayor. Ante algo como Aeon, de alguna manera todo se detuvo. Los magos miraron con estúpido coraje solo para encontrar un abismo de estrellas que los miraba. En Avatar de Aeon vieron la cruel realidad de que nunca tuvieron una oportunidad. En ese momento, Losan se adelantó, agarró una de las túnicas del genio y lo levantó. A esa distancia, eran vulnerables. Los magisarianos nunca fueron del tipo físico. Hace tiempo que conocemos tus planes, mago, declaró Losan. Es muy conveniente que hayas identificado a aquellos con tendencias rebeldes para nosotros. Todo el ejército de magos entró en pánico, pero no tenían palabras. No pudieron. Tenía muchas esperanzas, suspiró la elfa y vio a Zunafa escondido entre la multitud. Todos viviréis, pero vuestra lealtad se ha puesto a prueba hoy y se ha comprobado que es insuficiente. Regresad a vuestras ciudades y torres de origen, magos. Todos vosotros tenéis prohibidos todos los intercambios preferenciales y todos los beneficios con la orden están suspendidos hasta que hayáis expiado vuestra rebelión. A través del Lumooth, apareció un grupo de unos 300 Valtorns. Era un despliegue temporal, una fuerza que estaba destinada a los otros mundos, pero Lausana los tomó prestados para controlar la rebelión. Los maestros de la torre no pudieron resistirse, ya que las enredaderas de Aeon los envolvieron. Lausana suspiró. Me ocuparé de ti más tarde. A los demás, por favor, mándalos a casa. No había necesidad de encarcelarlos. El miedo los perseguirá durante el resto del mes. El poder de Bosque Encantado al nivel de Aeon es una huella en su psique. Los maestros de la torre sabían que estaban condenados. Algunos de ellos esperaban la muerte. Losan suspiró y, aún así, no quería matarlos. No había necesidad de muerte cuando había demonios que matar. Lumooth, creo que necesitan la perspectiva de Aeon. Los llevaron a un viaje de 1 año por Lava World. Y así terminó una de las rebeliones fallidas más pacíficas de Magisar, donde las únicas heridas fueron algunos rostros ensangrentados y moretones. Pero la cicatriz en sus mentes tardará una eternidad en sanar. Fin del capítulo 304.